Pues muy bien, ya vamos pues a iniciar. Si usted toma nota, ya algunos ya están con su cuaderno listo y su título anotado. La enseñanza del día de hoy tiene por título Gozo al padecer por Cristo. Gozo al padecer por Cristo. Y a manera de introducción y para poder tener un poquito de contexto de si usted no pudo enlazarnos la semana pasada, no pudo enlazarse. La semana pasada estuvimos estudiando cuando los apóstoles fueron aprehendidos, los 12, los discípulos, fueron metidos en prisión. Y esto, bueno, a causa o en consecuencia al crecimiento que estaba presentando la iglesia en ese momento. Obviamente este crecimiento provino o esta expansión se dio por la predicación que estaban teniendo los apóstoles y también por los milagros que estaban ocurriendo. Importante aclarar, estos milagros los estaba haciendo Dios a través de estos hombres. Y descubrimos también que eran los celos del sumo sacerdote y de todo el equipo de servidores, de gobernantes, que fueron movidos a celos, los que los motivaron, ¿no?, a tomar ese tipo de acciones injustas, porque era injusto, no había nada, al igual que contra Jesús, no había nada, no había una acusación, ellos no habían violado ninguna ley, no habían infringido ninguna ley de Israel, y fueron apresados injustamente, pero finalmente aprendimos que Dios está siempre al control de todas las situaciones. ¿Sí lo recuerda? Y finalmente llegamos a la parte de la defensa de los discípulos. Esta defensa es a través de Pedro, que es como el vocero de ellos, pero estaban ahí los 12. Y cómo Pedro, de manera poderosa, de manera convincente, les señala a estos hombres dos cosas. Primero, que en efecto rechazaron a Jesús y su doctrina y su enseñanza, y por otro lado, que sí fueron ellos quienes mataron a Jesús. Y bueno, finalmente esto los deja a ellos en una posición de rebeldes, de cara a Dios, en una posición de rebeldía. Y aunque tuvieron la verdad delante de ellos que estaba predicándoles Pedro, ellos toman una decisión en su interior, y es rechazar. Ellos toman la decisión de rechazar, pues, mire, es Dios quien finalmente decide a quién se revela y abre el entendimiento de una persona, pero es también Dios el que por su gracia, después de haberse revelado, cambia nuestro corazón. Y en la actualidad, y desafortunadamente alguna vez estuve en algún ministerio así, vemos y conocemos a muchos predicadores y a muchos evangelistas que pretenden jugar con las emociones de las personas, como creyendo que los sensibilizan y que de esa manera pues va a caer la semilla, ¿no? Y va a tener el efecto que ellos esperan que tenga a través de las emociones. Y suavizan de alguna manera esta confrontación que existe con las personas cuando se les habla del pecado, porque no es sencillo y se da ahí un fenómeno de choque. Y estas nuevas oleadas de pastores y de evangelistas reducen esta parte, muchas veces prefieren ni siquiera hablar de ello para no incomodar a las personas cuando el mensaje no es así. Esto no fue lo que aprendimos de Pedro, sino que el evangelio lleva contenido, el mensaje del pecado. Y le pido que me acompañe en su Biblia, por favor, abra su Biblia antes de ir a Hechos. Si ya lo tenía listo, deje una marquita ahí, ponga su separador y vaya por favor al Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, verso 7, por favor.
Está muy cerquita ahí del libro de los Hechos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7, dice: pero yo, hablando el Señor Jesús, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por tanto, es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra de convencer a una persona. Y lo hace a través de usar los hechos de la palabra de Dios para provocar el arrepentimiento en el corazón y en la mente de las personas que finalmente llegan a un punto de ser convencidos. Y esto, si hay arrepentimiento, les va a llevar a salvación. Y ahora sí, ya para finalizar la introducción, lo que encontramos es que ante esta predicación hostil, porque no podríamos llamarle de otra manera, la verdad es que el evangelio llega a ser hostil, llega a ser confrontador, llega a ser condenatorio, o sea, te condena si no lo recibes y aceptas la salvación que es por Cristo. Ante esta predicación vamos a encontrar tres tipos de personas. Número uno, las que podemos llamar hostiles. Sí, no sé si conozca a alguien así que usted le está compartiendo y reacciona hostil, que muchas veces se tornan violentos, que muchas veces se ponen agresivos. Bueno, este es el primer tipo de persona. En medio hay un segundo tipo de persona que son los que vamos a llamar el día de hoy los indecisos, que están indecisos, que pueden ver, pero indecisos tolerantes. Y finalmente vamos a ver un tercer tipo de persona, que son aquellos que han sido convencidos por parte de Dios de su condición, aceptan su condición y aceptan el mensaje de amor abrumador de Cristo y toman esa salvación para sí y se abrazan de ella, se aferran de ella, de esa salvación, de tal manera que pasan el resto de sus días abrazados de esa salvación mientras peregrinan por la tierra. El día de hoy vamos a estudiar esta porción que corresponde en el orden que vamos siguiendo y vamos a ilustrar muy bien cada uno de estos tres tipos de personas. ¿Ok? Ahora sí vamos al libro de los Hechos. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 5. Y nos quedamos la semana pasada en el verso 32. Hoy vamos al verso 33, por favor. Hechos, capítulo 5, verso 33. Vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con el primer tipo de persona, que son los hostiles, los agresivos, los violentos. Verso 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían. ¿Y qué querían hacer? Matarlos. Esta palabra enfurecían, en su original griego, que es diaprio, literalmente significa cortar en dos. Y esta es una muy buena metáfora para describir el poder de la palabra de Dios. Este tipo de personas son expuestas al evangelio, pueden saborearlo, reconocen que hay poder, pueden ver que es verdad con toda claridad. Les presenta a uno la palabra y se dan cuenta que es viva, que es eficaz, que es más cortante
que una espada de dos filos. Sienten cómo penetra hasta partir el alma y su espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos. Y pueden discernir, que pueden darse cuenta que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero en vez de someterse, de venir al gobierno del evangelio, de la palabra de Dios, o sea, es tan evidente, lo están saboreando, lo están viendo, y en vez de dar el siguiente paso, toman la decisión de endurecer su corazón, así se echan atrás, endurecen su corazón, y esto fue lo que le sucedió a las autoridades. A pesar de tan abundantes evidencias, porque ellos lo habían visto, ellos habían visto todo, desde la crucifixión, no encontraron el cuerpo de Jesús, comienzan a ver a los discípulos trabajar, empiezan a ver la multiplicación de personas, empiezan a ver los milagros. O sea, si alguien había visto evidencias, eran ellos, eran las autoridades, pero toman la deliberada decisión de rechazar, de detener, decir no en su interior, y se tornan violentos para con el mensaje de Dios. Y yo te pregunto, ¿no eres tú ese tipo de persona? Mire, es como esto, que llegas a un espejo y te paras frente al espejo, y lo que ves, el espejo es la palabra de Dios. Y entonces tú estás viendo el espejo y lo que ves no está padre, no está cómodo, y entonces prefieres voltearte. O sea, mejor no sigues viendo, ¿no? Prefieres no seguir escuchando. Pero sigues escuchando la palabra y entonces penetra a tu alma, y eso que creías que era feo no es nada, sino que te es revelada otra parte de ti que realmente es detestable. Y entonces en ese momento te empiezas a molestar con la exposición de la palabra. Y entonces dices, no, ¿sabes qué? Voy a golpear este espejo y lo voy a romper, no lo soporto. ¿Para qué? Para no seguir escuchando. Pero la palabra de Dios discierne tus pensamientos y finalmente expone lo peor de ti. Escúcheme con cuidado. Hasta este punto, lo que sigue es dos cosas. O te quebrantas, reconociendo lo que has podido ver de ti, lo detestable y miserable que soy, que he sido, que he vivido, la forma tan reprobable que he vivido esa vida. O arrancas el espejo y lo avientas y te enfureces, como lo hicieron ellos, queriendo matar a la persona que tienes enfrente, a la persona que te está predicando, como en este caso eran esos 12, era Pedro. O bien estás frente al espejo y quieres matar a esa persona, que eres tú mismo. Es tan horrible, es tan detestable que no te soportas ni tú mismo. Y entonces cuando lo ves de esa manera, podemos entender y podemos explicar los vicios. No son otra cosa, queridos oyentes, que un suicidio maquillado de placer. Tú analízalo. El alcoholismo no es otra cosa, sino Sergio se detesta a sí mismo y como no se atreve a pegarse un tiro, pues agarra una botella. Pero ¿qué pasa? De cara a la gente dices, no, mira, pues es un placer, la vida se hizo para vivir en placer. Y las drogas es lo mismo, es una forma de detestarte a ti mismo y de querer matarte. La farmacodependencia, la anorexia, la bulimia, son eso. Es algo insoportable que veo de mí mismo. Y como no puedo terminar con ello, pues comienzo a llevar mi vida a ese tipo de situaciones. Pero es eso, esos son los vicios. Un suicidio, una decisión que estoy tomando de destruirme a mí mismo, maquillada de placer, de placer. ¿Y sabe qué? Esto mismo ocurría en el tiempo de Jesús. Por cuestión de tiempo no le pido que vaya a las citas, solamente si quiere tomar nota yo voy a ir un poco rápido, son 4 citas.
Pero eso mismo le ocurría a Jesús. Jesús llegaba y les sacaba el espejo y les mostraba cómo estaba la sociedad de mal y empezaba a ir cada vez más adentro hacia las personas, y fue lo que hizo con el joven rico, fue lo que hizo con los fariseos, ese fue su ministerio. Y entonces, no vaya por favor, solo lo voy a leer yo. Juan 5:16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Juan 7:32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo aprendieran. Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, enfurecidos. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Última cita, Juan 11:57, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestara para que fueran a prenderlo. Entonces, lo mismo le sucedió al Señor, y lo mismo le sucedió a los apóstoles, y lo mismo le va a suceder a usted. Si es fiel a la palabra y usted la predica tal cual debe ser, es un mensaje complicado, difícil, confrontador, lo van a querer matar, lo van a querer apedrear, lo van a querer matar, lo van a querer fusilar, lo van a llevar preso, pero no vemos estas cosas actualmente, porque tendemos a reducir el mensaje. Se ha entrado en una corriente en donde Dios es amor, y sí lo es, pero no se puede hacer solo el énfasis en esa parte. Dios quiere prosperarte, Dios quiere salvar tu matrimonio, Dios quiere salvar a tus hijos, y se lleva por esa parte y no se habla la parte confrontadora. No se presenta ese espejo como lo hizo el Señor. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así, de tal manera que podamos presentar el Evangelio y que puedan ver a Jesús. ¿Y sabe qué? Tal vez decidan rechazarlo, pero no nos corresponde a usted ni a mí esa parte, eso es de Dios. A usted y a mí lo que sí nos corresponde es ser fieles, mantenernos fieles a la palabra, saber presentarla tal cual es. Mire, es tan simple o tan complicado como usted quiera. No le agregue, no le quite, simplemente preséntela. Esto es lo que dijo Jesús, esto es lo que Él habló, esto es lo que el Señor enseñó, nada más. Y entonces, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a hacer como dice 2 de Corintios 2:16. Para estos, dice, somos olor de muerte. Para aquellos, olor de vida. Pero solo hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Amén. ¿Sí está conmigo todavía? Vamos empezando, Ahora vamos a pasar a ver la segunda parte, el segundo tipo de persona, que les podemos llamar los indecisos, tolerantes. Existe un segundo grupo de personas. Este grupo de personas reacciona a la parte del evangelio que condena, o sea, sí los hace como una sacudida, los hace entender, pero no dan el paso, se quedan como indiferentes, como sí lo reconocen, pero deciden quedarse en una postura ahí en medio. O sea, pueden percibir la verdad, pero toman la decisión, así como ellos, el primer perfil que vimos de persona se torna hostil, toma la decisión de ser agresivo, estos deciden no moverse. Están viendo la verdad, la mentira, el bien, el mal, la bendición, la maldición, pero no toman decisiones, se quedan ahí parados. ¿Conoce usted a alguien así? O tal vez usted, querido oyente, es uno de ellos, que ha sido expuesto, que ya vio el espejo y que ya viene tiempo que Dios le viene diciendo, arrepiéntete, vuélvete a mí, dice el Señor. Pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, y usted no ha tomado la decisión. Tal vez sea
usted. Pero vamos a continuar. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ok, vamos a hablar rápidamente quién era Gamaliel. Ya el versículo que leímos nos dio la primera parte, que era un fariseo. Sabemos de él que era hijo de un rabí que se llamaba Simeón. También sabemos de Gamaliel que fue nieto de un rabino muy prominente que se llamaba Gilel. Fundó una escuela para fariseos que era muy conocida en aquel tiempo por su tendencia más liberal que la de su rival, que era la escuela del Rabí Shammai. Y para no ir más allá, estas dos escuelas eran como las más prominentes, como Harvard y Yale. Eran las mejores escuelas para estudiar en aquel tiempo. Otro dato importante que sabemos de Gamaliel es que fue el mentor, el instructor, el maestro de Saulo. Fue uno de sus discípulos más prominentes, aunque Saulo fue mucho más radical e intolerante con los cristianos. Y Gamaliel fue uno de los pocos hombres honrados con un título que es Rabán, que era superior al título de rabí. Y bueno, hasta ahí vamos a conocer un poco de él. Y lo que nos dice ahorita la porción que estamos estudiando de las Escrituras es que era venerado por todo el pueblo. Venerado de todo el pueblo. Y sabe que hay bastante literatura judaica, que lo mencionan y resaltan mucho que era un hombre que daba consejos sabios, que el pueblo acudía a él para ser guiados en situaciones complicadas. Platicaban y mira, ve y busca a Gamaliel, él te puede dar un buen consejo. Y entonces fue cobrando fama. Pero ¿sabe qué? Aquí hay una aplicación bien importante para nosotros, que muchas veces tanto conocimiento, conozco algunas personas que van a por el conocimiento, pero muchas veces tanto conocimiento, un estatus en un trabajo, un estatus de cara a la sociedad, el ocupar alguna posición prominente y ese reconocimiento de que toda la gente te conoce y eres conocido, son un freno para acercarte al Señor, como le ocurrió a Gamaliel. Pero vamos a seguir. Dice que él se puso de pie y lo que les pide es que sacaran a los apóstoles de ahí. Y entonces lo que hace Gamaliel es que toma el control de la situación. Se pone de pie ahí delante de ellos, pide que lo saquen, y una vez que están fuera, él toma el control de la situación y comienza a darles una advertencia al Sanedrín. Verso 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres. Les está diciendo algo así como que sean cautelosos. Les dice, miren, pongan atención, fíjense bien lo que van a hacer. Algo así como pongan cuidado, especial cuidado a lo que van a hacer o que están a punto de hacer a estos hombres. Y entonces lo que hace para tratar de ilustrarles esa advertencia es que él cita dos ejemplos. Verso 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Ojo, aquí ya estamos hablando de 10,000 personas. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada, les dice Gamaliel. Y yo quiero decirles aquí, mucho cuidado con seguir a los hombres. Tenemos que tener cuidado, porque ¿sabe qué? Es una línea muy fina
cuando ya tú o yo nos podemos ver siguiendo a un hombre. Y dice la Biblia, y este hombre dijo de sí mismo ser alguien. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, queridos oyentes, con seguir celebridades. Nosotros seguimos a Cristo Jesús, nada más. Mucho cuidado con seguir a estos personajes que se ponen de moda, que son grandes celebridades. Amén. Nosotros seguimos a Dios, a Cristo, y obedecemos lo que Él nos dice en su palabra. Nada más. Y por otro lado, también tenemos que tener cuidado con pretender ser alguien. Esta palabra también nos alerta de tener cuidado con seguir a alguien que dice ser alguien, pero con tener cuidado de mi corazón en que lo que yo esté persiguiendo sea ser alguien reconocido por el pueblo. Tenemos que tener cuidado con esta parte, es muy peligroso. Pero lo que Gamaliel intenta con este primer ejemplo que está presentándoles, es lo que les está diciendo es, miren, su líder murió y se desbandaron. Si este es el caso de Jesús, ya está muerto, les dice. Y solo es cuestión de tiempo en que este movimiento de los cristianos se desbarate. ¿Sabe qué? Ya tiene más de 2000 años esto. Y el movimiento de Jesús no se desbarató. Sigue vigente y aquí estamos. No fue el caso. Amén. Verso 37, después de Teudas, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí, ¿qué dice? Mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos, dice la Biblia. Ahora tenemos el segundo ejemplo que está ocupando Gamaliel. Y dice que era un hombre, el primero era un hombre que decía ser alguien, y cuidado. Pero ahora tenemos un hombre que le seguía mucho pueblo. Mucho cuidado con seguir a alguien que le sigue mucho pueblo. Porque el hecho de que le siga mucho pueblo no quiere decir nada, hermanos. No quiere decir nada, querido oyente. Puede ser, podemos estar hablando simplemente de un tema de moda, como pasa siempre. Y se pone un color de moda y todos agarran el rosa. Y todos agarran el verde. Y se pone una prenda de moda y todo el mundo se mueve por modas. Puede tratarse simplemente de un tema de moda. Tiene que tener cuidado. La multitud, el número de gente no dice nada. Podemos verlo ahora en internet. Ahí les llaman influencers, a personas que salen y tienen multitud de gente. Usted puede ver a un influencer y tiene 1 millón de seguidores, no dice nada. 1,5 millones de seguidores, 2 millones de personas siguiéndole, no nos dice nada. Detrás de esa fachada puede haber una vida desbaratada. Apenas estaba oyendo una persona que fue a una cita con un psiquiatra, una mujer influencer, y en medio de su cita con el psiquiatra le dice, permíteme, voy al baño. Se para y cuando regresa, transformada, maquillada, y la doctora le dice, ¿qué te pasa? Dice, es que a las 11:30 hago una publicación y mira, y la gente, gracias, Lupita, porque mi vida sin tus consejos, y ella en cita con el psiquiatra, enloqueciendo, metida en vicios, en un montón. Entonces el hecho de que siga mucha gente no dice nada, y tenemos que tener mucho cuidado de estar siguiendo gente, porque lo siguen multitudes. A ver, pues si no son tacos, si no son hamburguesas, y porque está el lugar lleno, pues ahí vamos como ovejas. Mucho cuidado. Y lo que nos dice aquí la Escritura es que después desapareció. Y los que le seguían, bye también con ellos. Mire,
está el ejemplo del Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando alimentó a 5,000? Le seguía una multitud. Ahí estaban un montón de gente. Pero en verdad solamente 12 lo siguieron de cerca. Y ni siquiera porque uno lo traicionó. Entonces, mucho pueblo no significa nada. ¿Ok? ¿Está conmigo todavía? Verso 38. Y ahora os digo, dice Gamaliel, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ahora Gamaliel los insta, fíjese usted, a una política de espera y mira. Vamos a ver, espera y mira. Y de vuelta a nuestro punto, al punto que quería hoy tratar, este es el tipo de persona indeciso y tolerante. No toma la decisión. Igual que Poncio, ¿se acuerda? Sabía la verdad, él sabía que no, pero dice, mira, yo me lavo las manos, yo no lo voy a matar, ustedes tomen la decisión. Y Gamaliel está haciendo exactamente lo mismo. Yo no sé si a usted le había pasado, yo había visto a Gamaliel como algo bueno, pero ahora que estudiamos esta parte, lo que hace él es tornarse en medio, dice, quietos, miren, mejor esperen y vean. Este es el consejo que les da. ¿Y sabe qué? Este tipo de persona indeciso y tolerante usualmente se estanca. Porque no avanza, no va para atrás, tampoco va para adelante, sino que se espera y se queda observando. Y estorban, deciden esperar, y de por sí yo creo que eso es muy malo para tu propia persona, si es que no tomas la decisión y te quedas ahí. Pero yo creo que es más grave todavía que aconsejan de esta manera. Y es lo que está haciendo Gamaliel. Podemos deducir que él tomó esa decisión, él veía a todos, los veía en el patio predicando, podía reconocer, y él tomó la decisión de esperar y quedarse observando a ver qué ocurría. Si pasa algo, pues a lo mejor doy el paso, si no, mejor no, pero además da el consejo. Y esto sí lo vuelve algo muy grave. Y yo te quiero decir esta mañana, si tú estás siendo alumbrado por la palabra de Dios y quieres dar el paso, pero tienes a un Gamaliel cerca, yo te digo, te va a detener. Y ahí en casa tú vas a ver, pregúntale, dile, oye, ¿no eres tú Gamaliel? Y ahora tú respóndele, ¿no serás tú el Gamaliel de nuestra casa? ¿No serás tú más bien el que estás indeciso y estás deteniendo el crecimiento y la bendición de Dios para nuestro hogar por tu indecisión? Hola, ¿hay alguien ahí? Es importante que si tú estás en esa lucha, ya des el paso, vayas a solas delante de Dios. Yo no puedo más, Señor, es verdad. Pero si tú estás en esa condición y has tomado la decisión de detenerte y quedarte observando, no aconsejes eso. No le digas nada, deja que tu familia avance, deja que tu marido vaya, se congregue, se ponga a leer la Biblia, se ponga a escuchar, se ponga a leer libros, a crecer, tu esposa, tu hijo. No aconsejes que se esperen. No le eres de bendición. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, dice Gamaliel. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto era algo que Pedro ya les había dicho. Y fue lo mismo que le sucedió a Saulo, ¿se acuerda? No vaya, en Hechos 9:5, ya pronto vamos a estar por ahí. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo,
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Deja de estrellarte contra la pared, Saulo, le estaba diciendo Dios. Deja de luchar contra mí, mejor ríndete. Ya estás acorralado, ya sabes que esta es la verdad. Ya métete, da el paso, acéptalo. Derrumba tu edificio que está hecho polvo y comienza a edificar sobre el fundamento que es Jesús. Y esto de no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, era precisamente lo que tenía a estas personas celosos y enfurecidos. Estar luchando contra Dios, estar luchando contra Dios. Y a lo mejor por eso te encuentras enfurecido, por eso te llenas de celos al ver a tus amigos que tomaron una decisión, a gente que dices, oye, ¿cómo va a ser? Qué tremendo. ¿Cómo aquel tipo que era despreciable y ahora mira? Y entonces te dan celos. No luches contra Dios. Da ese paso, no te quedes en la indecisión, viendo, ahí pasmado. Porque ¿sabes qué? En Apocalipsis, Dios habla de que este tipo de personas son nauseabundas para Dios. Dice Dios, mira, mejor te hubiera sido ser frío o ser caliente, pero por cuanto te quedaste ahí tibio en medio, indeciso, te vomita Dios. Qué terrible, qué fuerte debe ser esto. No lo pienses ya más. Verso 40. Y convinieron con él. Finalmente el Sanedrín dice, ok, sí, va, tienes razón, Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Se acuerda que no lo podían decir? ¿Se acuerda que se molestaron porque le dijeron, les ordenamos que no predicaran más en ese nombre? Aquí ya lo reconocen. Y vamos a escudriñar un poco más este verso. El consejo de Gamaliel al concilio parece sensato. ¿Está de acuerdo conmigo? Parece sensato ese consejo. Esta idea que les presenta Gamaliel de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios, ¿será cierto o será falso? ¿Qué opina en casa? Mire, no puedo ver su cara. Y aún ahora que regresemos, seguramente con cubrebocas tampoco, pero sí sus ojos. Este mensaje que les presenta Gamaliel es falso. Es falso. Y basta ver nuestra actualidad. Esta idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios no siempre es cierto. Ahí puede ver usted las sectas y las religiones de nuestro tiempo. Miles de personas ahí metidas. Mire, yo me cansé. Quise traerles un número y decirles, mire, pues en México hay 75 sectas o 120. No pude contarlas. Pero sí me dio muchísima tristeza. Citan La Luz del Mundo, citan Pare de Sufrir. ¿Y sabe qué? Veía esas fotografías de esos auditorios llenos y me conmovió muchísimo. Y yo tengo un mensaje para estas personas indecisos, tolerantes. Le voy a pedir que vaya a su Biblia y que abra, por favor, la Biblia en Hebreos 4:7, por favor. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya está ahí conmigo?
Antes de que lo leamos, yo le voy a leer una cita antes en 2 Corintios 6:2. Solo tome nota, no se vaya de Hebreos. Esto es lo que dice Dios si tú estás indeciso, si tú estás tolerante, si estás ahí en medio. 2 Corintios 6:2 dice, pues Él dice, o sea Dios, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora, dice Dios, es el día de salvación. Ahora sí vamos a leer juntos Hebreos 4:7. Yo le voy a leer la versión de las Américas, pero sígame con sus ojos ahí. Dios otra vez fija un día. ¿Así o más claro? Ayer. No, ¿verdad? No dice eso la Biblia. Dios otra vez fija un día. Mañana. No dice eso la Escritura. Hoy. Hoy, Hebreos 4:7. Dios otra vez fija un día. Hoy. Diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero bueno, algo diferente sucedió de la vez anterior que ya estudiamos cuando fueron aprendidos Pedro y Juan, que simplemente fueron puestos en libertad. Yo no sé si usted lo notó, pero yo sí lo noté. Desde la primera vez que leí el versículo, me brincó muchísimo. Y es que dice que los flagelaron. Dice el versículo, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿sabe qué? Esto no fue un golpeteo, fue una golpiza. Fue una golpiza con objetos como los que usaron con Jesús. ¿Y sabe cuántos fueron? 40 menos 1, para no violar la ley que estaba establecida en Deuteronomio 25:3. 39 azotes a cada uno de ellos. Esta vez fueron más allá. Y con esto terminamos este tipo de personas indecisos, tolerantes. Y vamos a conocer el tercer tipo de persona. Y son aquellos que aceptan el mensaje, las buenas noticias de salvación. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos. Subráyelo, por favor, porque es el título de la enseñanza. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, los apóstoles tipifican a quienes aceptan el mensaje del evangelio. Y lejos de amargarse de lo que había sucedido, de salir desilusionados y no, mira, a lo que terminamos y vámonos ya a nuestras casas y ¿qué estábamos pensando? Lejos de eso, encontramos en la Escritura que salieron de la presencia del concilio gozosos. Esta palabra, la Biblia de las Américas dice regocijados. ¿Se ha usted regocijado? Ellos salieron así. La Biblia, traducción Dios habla hoy, dice contentos. Contentos. ¿Qué le hace a usted estar contento? Porque a estos hombres toda esta situación los hizo estar contentos. Y de verdad, digo, siendo muy honestos, a primera vista esto es extraño. Es como, ¿cómo? Los golpearon, los flagelaron, y la reacción de los apóstoles parece como contraria a la reacción de cualquier ser humano. O sea,
mínimo, pues tendrían que haber salido serios y adoloridos y ahí como de, oh, no digas nada hasta que lleguemos allá. Y ¿cómo? ¿Cómo es que reaccionaron así? Y es la fe. Es la fe. Recuerden cómo reaccionaron ellos cuando en el momento en que estaban ahí comienzan a ver cómo asciende el Señor al cielo. Y dice la Escritura, y ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24:25. Pero ¿cómo si se había ido su maestro? Pero ¿cómo con gran gozo si ya no iba a estar más con ellos Jesús? Porque ellos habían escuchado su palabra donde les dijo, yo me tengo que ir para enviar al Consolador. Y le creyeron, y entonces Él se va y se llenan de gozo. ¿Qué sigue? ¿A qué hora va a llegar? ¿En qué momento llega este Consolador del que nos habló? Y regresan a Jerusalén gozosos. Y ahora vemos cuando son azotados, abandonan el Sanedrín gozosos. Esos son los seguidores de Jesús. ¿Hay alguien ahí detrás de esa cámara que sea seguidor de Jesús? Espero que haya habido varios amén. Y si no, que al menos en su corazón usted diga, yo soy. Yo soy. ¿Y sabe cuál es la característica de un seguidor de Jesús? Que miran la vida desde una perspectiva divina. Y dicen que sufrir por Cristo es un honor. Así lo ven. Todas las cosas que suceden lo ven desde una visión divina. Y si están padeciendo, si están sufriendo alguna injusticia, alguna injuria, alguna cuestión complicada, dicen, mira, si es por Cristo, es un honor. Es un honor. Y eso era lo que generaba en estos hombres ese gozo. Pero, ¿cómo compararlo, querido oyente? O sea, ¿cómo contrastamos esto? Esta generación de creyentes de la primera iglesia contra los creyentes de la actualidad, cuando ni siquiera somos capaces de dejar la comida. Nos tiramos meses luchando por dejar la bebida, el cigarro. ¿Cómo comparas? Años tratando de dejar la pornografía. ¿Cómo contrastarlo? Una generación llena de gritería. Y hablo de la iglesia. Gente que todavía disfruta albureando, que se divierte escuchando el doble sentido. ¿Cómo contrasto? ¿Cómo contrastamos? Gente que se tira meses luchando por dejar la televisión. Es que no puedo, hermano. No puedo. Llego y la prendo y digo, solo 15 minutitos y me quedo 2 horas viendo una serie y otro capítulo y otra temporada y otra temporada. Hermano, ¿llevas luchando 6 meses con eso? ¿Ya? O sea, ¿cómo contrastamos, hermanos? Cuando estamos metidos en la iglesia, gente que sigue batallando con la ira. Y hablo de mí. Gente que está en la iglesia y que sigue provocando división. No, es que yo creo que... ¿Cómo comparamos eso? Que no puede parar de criticar. No, desde luego que no. Ni siquiera pensar en un azote, imagínese. No. Ya no 39 azotes con un látigo que trae cuero y que en las puntas tenían dientes de animales o cachos de metal, esquirlas que al regresarlos rasgaban la espalda. Ya no pensar en 39, en uno de esos. ¿Quién dice yo? La verdad es que no. Saldríamos corriendo a la Jesús. No, mire. ¿Y sabe qué? Vienen esos tiempos
Y usted se va a plantar ahí y va a decir, claro que sí, Jesús me salvó, Él es mi Señor, Él es el príncipe de mi vida. O se va a echar a correr. ¿Cómo compararlo? Pero vamos a ver cómo termina este versículo. Dice, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Porque al salir de ahí, iban sangrando. Vamos a tenerlo en cuenta. Y seguramente al salir de ahí, la gente que estaba afuera esperando a ver qué había sucedido, tal vez ya no los vería igual. Quien iba a una reunión de ese tipo era porque había infringido la ley. Usualmente eran delincuentes. Entonces, salen ellos de ahí. Pero ¿sabe qué? Ellos se saben dichosos de vivir aquellas palabras que les habló su maestro en el monte. Acompáñenme, por favor, a Mateo 5:12, si es tan amable. Vamos ya sobre el final. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos desde el verso 11, por favor. Yo le voy a leer la versión Dios habla hoy. Pero piense en esto. Ellos tenían presentes estas palabras de su amado Señor, de su hermoso Maestro. Mateo 5:11, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate. Y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, decía el Señor Jesús, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Y sabe qué? A mí me gusta pensar que tal vez salieron de ese lugar caminando sumamente adoloridos, con todas sus ropas todavía sangrando, muy adoloridos, pero mientras iban caminando, entre ellos se volteaban a ver y le dice, dichosos Tomás, los que sufren, porque serán consolados. Y de pronto voltea Mateo y le dice a Jacobo, dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Y que de pronto se voltean a ver entre ellos y al mismo tiempo dicen, dichosos los perseguidos por hacer lo justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que pudo ser así. La Biblia no lo dice, pero si no lo dijeron, al menos en su corazón, estaba vibrante y dice la Biblia, que se sentían especiales por haber sufrido por el nombre de Jesús. Último versículo, verso 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, los intentaron callar una vez, no lo lograron. Los metieron a la cárcel, ahora los meten otra vez a la cárcel, pero ahora los golpean. Vuelven a intentarlos callar, ahora con violencia. ¿Y qué cree? No lo lograron. Pero tuvo un efecto contrario. En el interior de ellos se encendía y se encendía cada vez más el fuego en sus corazones. Y sabemos nosotros que los 11, solo uno no, y fue Juan, murieron de forma bastante terrible. Pero dice aquí,
Y todos los días, sin descanso, no pararon, no dieron pasos atrás, siguieron. Todos los días, dice la Escritura, llevaban adelante la gran comisión que les había dejado el Señor Jesús. En el templo, en las casas, en donde fuera y a donde tuvieran que ir. De hecho, aquí es donde presenta por primera vez el modelo de comenzar a hacer reuniones en las casas. ¿Y sabe qué? Para terminar, yo quiero decirle, no pare de enseñar. No pare de predicar. No importa su posición social. No importa si ahorita tiene o no tiene trabajo. No importa el color de su piel. No importa si usted siente que debe predicar o no siente que deba, siga haciéndolo. No importa si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, hágalo. No se detenga, no se detenga. Siga usted mostrando con su propia vida a Jesucristo. Siga usted abriendo la Escritura, enseñándola a quien pueda y a quien esté al alcance. Compartas la palabra de Dios. No se detenga. Y ya para concluir, esta iglesia, la iglesia primitiva, entendía bien el modelo de evangelizar. Ya para estas alturas ellos ya lo habían visto, lo tenían practicado todo el tiempo. ¿Y sabe cuál fue el resultado que obtuvieron? Pusieron al mundo de cabeza. Trastornaron al mundo para siempre. Mientras que por un lado estaban enfrentando la más furiosa oposición que podríamos pensar, y por otro lado también había ahí indecisión intolerante, su número aumentaba. Ellos se multiplicaban, se duplicaban, se replicaban, y el mensaje seguía avanzando como pólvora hasta el día de hoy. Por lo tanto, no se detenga, siga usted compartiendo y sobre todo, tenga usted gozo al padecer por Cristo. Amén.